Bueno, TikTok me invitó a una invitación de hacer un live. Creo que cuando cumples 1000 seguidores puedes hacer un live y quiero probar, sobre todo quiero probar si es igual que en otras plataformas, que cuando lo terminas, pues lo puedes descargar y lo puedes subir como video. Y me gustaría eso para luego no estar armando tantos TikToks que luego son extensos y duran mucho, y nada más descargarlos del live y subirlos como videos. Hoy les quiero hablar de un tema que puede ser de mucha importancia para los justiciables. ¿Quiénes son los justiciables? Todas aquellas personas como nosotros que estamos sometidos a la ley y que en algún momento podemos tener un problema legal. Porque pasa mucho que la gente se pone nerviosa cuando le llega una demanda o cuando lo citan al Ministerio Público. Y la verdad es que aquí les quiero dar ciertas recomendaciones, ciertos tips y ciertos consejos para cuando o les llega una demanda o lo citan al Ministerio Público. Y decirles también qué pienso de cuando demandan a una persona o lo citan al Ministerio Público. Vamos a esperar poquito a ver si se conectan más. Y pues bueno, si no se conectan, ya les dije, espero que se pueda descargar. Miren, les voy a explicar algo. La mayoría de la gente, lo peor que puede pasar para ellos, y es que ha llegado gente con nosotros que dice, es que ¿por qué a mí me demandan? Yo nunca me meto en problemas con nadie, ¿por qué me están demandando? Y se asustan muchísimo, como si la demanda ya fuera fatal. Lo primero es que todos estamos expuestos a una demanda. Hay 1000 cosas por las que nos pueden demandar, incluso cosas que hacemos todos los días y que no sabemos que nos puede llevar una demanda porque desconocemos la ley, pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces muchas personas vienen y piensan primero eso, que es catastrófico. Lo segundo que piensan es que cuando leen la demanda, por ejemplo, alguien que les está cobrando un dinero, alguien que les está peleando un terreno, alguien que les está peleando cualquier cosa, leen la demanda y lo primero que dicen es que, licenciado, son una sarta de mentiras lo que está aquí en la demanda. Esto no es cierto. Oiga, ¿cómo es posible que vaya a decir esto y que el juez le crea y me estén demandando? Es otro error que se comete, ponernos nerviosos por lo que dice la demanda que nos están interponiendo. Porque en realidad una demanda puede decir 1000 cosas, 1000 mentiras, y no porque las diga es que el juzgador ya se las va a creer. En realidad no. Yo puedo demandar a quien me dé la gana por la prestación que me dé la gana, y mientras la demanda cumpla las formalidades que debe llevar un escrito de demanda, el juzgado me lo va a admitir y va a notificar a quien yo digo que está demandando y en el domicilio que está demandando. Entonces eso no tiene nada que ver con que los hechos sean ciertos o con que nos vayan a ganar la demanda. Y mucha gente se pone nervioso por esto. Además, viene el tercer punto. Primero, el que les digo es, no nos pongamos nerviosos por una demanda. Nos pueden demandar por X cosas. Segundo, no porque la demanda diga lo que diga y las mentiras que diga, ya por eso el juez les va a creer y ya nos van a ganar. No. Y el tercero y más importante, que es cuando tranquilizo mucho a mis clientes. Yo la verdad como abogado, prefiero contestar demandas a hacer demandas. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú haces una demanda y estás reclamando, la mayoría de las veces porque uno le tiene que creer al cliente sobre derecho, pues bueno, tú piensas que tu derecho te respalda, que cumple los requisitos para reclamar tal o cual situación. Sin embargo, pues tú estás haciendo una demanda conforme lo que te dice el cliente, lo que el cliente cree que tiene derecho a reclamar, una obligación de dar, hacer o no hacer. Pero en realidad, primero, tienes que confiar en el cliente, no sabes si lo que te está diciendo es verdad, pero tú le tienes que creer. Y segundo, solo estás con las herramientas que te dice el cliente, tú todavía no sabes qué te va a responder la contraparte. Tú todavía no sabes la contraparte qué va a decir. Y entonces vas un poquito, creo yo, a ciegas. Haces tu demanda, la ingresas al juzgado y pues viene ese espacio en el que
le dan vista a la contraparte, le corren traslado y la contraparte tiene que contestar. Y a veces ahí nos llevamos muchas sorpresas, porque pasan diversos escenarios. El escenario más benéfico es que efectivamente tu cliente tiene todas las de ganar, todos los elementos, tiene toda la razón y tiene toda la verdad jurídica. Entonces, pues cuando te contestan la demanda, pues ves que no tiene mucho de trascendencia más que oponer excepciones que son improsperantes, alegar sobre cosas que son intrascendentes en el juicio. Ese es el mejor escenario, cuando te contestan, como dicen por ahí, con patadas de ahogado. Pero luego viene el otro escenario. El otro escenario es cuando te contestan defendiéndose, cuando efectivamente hay elementos para ver que no está tan fácil y que si se está peleando un derecho, vamos a suponer que se estén peleando un terreno, ¿quién tiene mejor derecho sobre un terreno? Tu cliente te dijo que tenía mejor derecho porque tiene un contrato de Juan de las Pifas, que le vendió, aunque no es formal y que se hacía dueño, pero luego te contestan, por ejemplo, que el otro también tiene otro contrato de fulanito de tal, que también se creía dueño. Entonces ya pelear quién tiene mejor derecho, ya se pone en equilibrio, la situación y ya no es tan fácil, porque entonces hay que allegar más datos de pruebas para desnivelar y que haya un ganador y un perdedor. Ese es el escenario, cuando te contestan, se defienden y como que el derecho no está muy claro, está muy empatado. Y el peor escenario es cuando te contestan y te contestan con todo el derecho del mundo, con todas las pruebas documentales, por ejemplo, que son las que se anexan con los escritos de demanda y contestación, y donde te das cuenta que o el cliente estaba confundido, o el cliente te mintió, o en realidad no tenía mejor derecho. Y entonces, pues bueno, se defendió muy bien la parte y está demostrando desde la contestación a demanda que te va a ganar. Y es por eso que a mí me gusta más contestar demandas. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú demandas, como les dije, estás en la incertidumbre de qué va a contestar el contrario. En cambio, cuando te demandan, hay dos cosas, que por eso me gusta más contestar demandas. La primera es que, pues, estamos en un sistema de litis cerrada. Te demandaron y lo que dice en la demanda que te hicieron llegar ya no puede cambiar. La persona que te demandó ya no puede cambiar los hechos, circunstancias de tiempo, modo, lugar. Ya no puede cambiar lo que dijo ahí. En cambio tú, que ya sabes que te demandaron, pues tienes toda la oportunidad y el espacio abierto para atacar esa demanda. Ya sabes en qué puntos te está atacando. Si tú reconoces que le faltó uno, a lo mejor en el que dice, y se le pasó decir esto, que le hubiera dado más oportunidad, pues ya no lo puede hacer. Entonces tú tienes el espacio abierto y la otra persona ya no puede cambiar. Si se equivocó en la demanda, ya no lo puede cambiar. Entonces tú tienes, sí, los 9 días que en este momento te da el Código Civil del Estado de Guanajuato y casi para todos los estados, pues para destruir y argumentar contra lo que ya dijo, a sabiendas de que ya no te puede argumentar más. Entonces para mí esto es una ventaja. La otra ventaja muy grande y que muy pocos saben es que el que demanda está obligado a probar. En el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato dice que el actor debe probar los elementos de su acción y el demandado solo sus excepciones. Esto quiere decir que el actor es el que debe probar, en primer plano. Hay ciertos juicios en que se revierte la carga de la prueba, por ejemplo, en juicios de pago de alimentos o alimentos que no se han pagado. Quien debe probar que sí ha pagado los alimentos es el demandado, pero son juicios muy especiales, o cuando se refieren a, muchas veces, aunque esto es muy abstracto, cuando se refieren ciertos hechos a hechos negativos, porque ¿cómo vas a probar un hecho negativo? Sino más bien el contrario tiene que probar el hecho afirmativo. Pero en general, como les digo, quien demanda tiene que probar, y el demandado solo tiene que probar sus excepciones. ¿Qué quiere decir? Sus defensas. Y eso solo es en el caso
Eso solo es en el caso de que de verdad el demandado, el que demanda, tenga un indicio de derecho, porque pasa muchas veces que el demandado, con la mano en la cintura, sabiendo que la demanda está mal estructurada y que aparte no tiene elementos para probarla, pues simplemente no hace nada en el juicio. ¿Y qué creen? Lo van a absolver y el actor va a perder. Me han pasado casos muy específicos. Cuando yo iniciaba a litigar, me tocó conocer de un caso en el que se demandaba, por ejemplo, la nulidad de una escritura pública de donación, porque las personas decían que los engañaron, que fueron engañados por quien los llevó al notario. Las personas no sabían leer, no sabían escribir, y ellos pensaron que iban a vender cierta parte de un terreno, y al final se dieron cuenta que donaron todo. Ellos demandaron la nulidad, y entonces prácticamente el demandado, que fue al que le donaron, junto con el notario público como parte interesada y demás, prácticamente no ofrecieron pruebas, y al final, como demandado, los absolvieron. Porque ¿quién tenía que probar? Y me tocó conocer ese juicio, que me hicieron favor de dármelo a conocer cuando yo empezaba bajo la tutela de un abogado. Prácticamente el demandado, como los demandados no tuvieron que hacer nada, quien tenía que probar que los habían engañado eran quien demandaba. Y en este caso, pues para probar eso, simplemente pues no había otra más que testigos de que habían sido engañados, y los testigos, la realidad es que no lo hicieron muy bien. Por más que se les preparó, no supieron expresarse adecuadamente, y esto no quiere decir que se les reaccionó, sino que no supieron expresarse adecuadamente, y no comprobaron como tal el engaño. Entonces la contraparte, demandada sin hacer nada, fue absuelta. Me tocó incluso conocer de un juicio en rebeldía, de una persona que también me hicieron favor de compartirlo, que se fue en rebeldía. ¿Qué es juicio en rebeldía? Cuando te demandan y el demandado ni siquiera contesta la demanda, y el juicio se va en rebeldía. No contestó la demanda, no ofreció prueba para probar sus excepciones, tenía que ver con una prescripción positiva, para adjudicarse un terreno por el tiempo que tenía poseyendo este terreno, y se fue en rebeldía. O sea, no contestó la demanda, no ofreció pruebas el demandado, y el actor hizo la demanda, ofreció pruebas y demás. Pero ¿qué creen? Le faltó un requisito que decía la ley bien claro, que ahí les faltó leer el código. Era demostrar que al que estabas demandando era el dueño de la propiedad ante el registro público de la propiedad. Y por eso es solo elemento, porque como les digo, el actor tiene que demostrar los elementos de la acción. No lo pudo cumplir. Entonces ahí es donde les digo, donde la verdad tiene más ventajas el demandado que el actor, porque el actor, aparte de que tiene que probar lo que demanda, lo que dice, ya no puede modificar la demanda. Por eso a mí, en lo personal, me gusta más contestar demandas que hacerlas. Esto va a cambiar un poco con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se está programado que entre máximo en todo el país en abril de 2017, pero Guanajuato, que es de los que les gusta estar primero, seguramente desde 2025 o tal vez a finales de 2024 ya esté. Va a cambiar un poco y se va a mover un poco mercantil, se le va a dar un poco de equilibrio, aunque no me gusta, en la que va a haber demanda, contestación a la demanda y desahogo de la vista a la contestación a la demanda. O sea, el actor va a tener oportunidad de su demanda, de que se la contesten, y luego, dependiendo de la contestación, todavía manifestar qué piensa la contestación. No cambiar los hechos de su demanda, pero sí manifestarse respecto a la contestación, que eso no existe actualmente. Esto es en materia civil. Ahora vamos en materia penal. Mucha gente también se asusta cuando les llega un citatorio del Ministerio Público. Se asusta demasiado porque el Ministerio Público lo vinculamos con cárcel, o pensamos que cárcel, y que ya nos vamos a ir a la cárcel. Nos lleva que nos citaron al Ministerio Público, la gente se asusta y dice: Lick, ya me van a meter a la cárcel, me están denunciando por quién sabe qué. Nada más falso. De principio, por muy pocos delitos, tienen que ser delitos muy graves y bajo circunstancias específicas como flagrancia
o demás, o delitos que con el puro dicho, con el puro indicio, te llevan a te arrestan, te ponen a disposición. Es muy difícil que nada más porque te denuncien al Ministerio Público ya te lleven a la cárcel, porque son etapas. Primero, en cuestiones penales, primero se tiene que abrir una investigación. Empieza con la denuncia. A ver, yo voy a denunciar a fulanito de tal por despojo. Ese que me denunció por despojo, primero no me va a llevar a la cárcel luego, porque el despojo no es un delito grave y no me agradaron en flagrancia despojándolo a la fuerza de su terreno, ¿verdad? Segundo, porque pues él tiene que probar que lo despojé, y tiene que haber una investigación donde estén todos los datos de prueba para demostrar que yo lo despojé. Entonces, después, incluso después de que pudiera demostrar, aunque yo no hiciera nada, aunque yo como denunciado no hiciera nada, él pudiera demostrar que lo despojé, el Ministerio Público tiene que decidir si son suficientes las pruebas para molestar a un juez penal, para ver si lo vincula a proceso. Y vincular a proceso nada más es para ver si lleva un proceso penal, no para que lo metan a la cárcel. Ya después de vinculado a proceso, y como no es delito grave, lo vas a llevar en libertad. Ya después de vinculado a proceso, toda vez hay una etapa de desahogo probatorio, y hasta ese momento te pudieran dar una condena que podría ser privativa de la libertad. Pero en realidad mucha gente se asusta y no. De hecho, en materia penal, les digo, al menos que sean delitos muy específicos y muy graves, en materia penal lo que menos se deben preocupar es cuando los denuncian, porque no por la pura denuncia lo van a meter a la cárcel. En materia penal es incluso más difícil ir llenando una carpeta de vinculación, una carpeta de investigación, para que luego los lleven a un procedimiento penal. Es más difícil. Entonces yo les digo, mis recomendaciones: cuando los demandan, ni se preocupen, los demandan o los denuncian a este Ministerio Público, ni se preocupen. O sea, quien tiene que probar, el que acusa está obligado a probar. Busquen un abogado, porque eso sí lo necesitan para ver la estrategia, darle seguimiento, ver si sí se tienen, cuál va a ser la estrategia, cómo se tienen que defender, dependiendo lo que ustedes les digan, porque a veces ni siquiera es necesaria la defensa, como les digo, cuando se sabe que quien los está demandando o denunciando no va a poder probarlo. La calma, sobre todo la calma, no notarse desesperados, porque luego en la desesperación pasa que se aprovecha quien los demandó, los denunció, para llegar a un convenio que a ustedes ni siquiera les conviene, y ya sacó tajada de algo de lo que iba a ser imposible que fuera a ganar. Entonces, por eso es importante buscar un abogado. Y bueno, creo que ya pasaron los 10 minutos que estaba probando este live. Y pues si les gustó, like, y seguimos haciendo más, aunque sean más largos, hablando de temas de derecho. Ojalá los colegas abogados también me pudieran ayudar.